pues vamos a hablar un poco alto y con este maravilloso, ya sabéis que mi maravilloso micrófono se hace con un tenedor, porque aquí somos así de cutres. Tengo el honor y el privilegio de un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal, y aquí está conmigo Luz Escobar. Luz ha huido de Cuba y se encontró, después de 8 años de acoso en Cuba y de un problema gordo cuando empezaron a acosar a sus hijas, y consiguió llegar a España, y para su mayúscula sorpresa, cuando llega a España se encuentra con que nadie cree lo que Luz ha vivido. Y se encuentra con Pablo Iglesias, que se va a hacer su espectáculo a Cuba. A hacer su espectáculo a Cuba. Recuerda hablar cerca del tenedor, pero no demasiado cerca, porque si no se haces así y se oye fatal. Somos así de cutres. Entonces, Luz viene a contarnos un poco la sorpresa, no solo de encontrarse a Pablo Iglesias haciendo su anuncio, a Irene Montero yendo a ver a Díaz-Canel, a toda la izquierda española apoyando a Maduro y a Díaz-Canel y a los Castro, sino los problemas de adaptación al llegar y todos los problemas que tuvo ayer. Pero antes de empezar, la noticia de hoy es que Cuba ha indultado a 2.100 presos políticos. Que había 2.100 presos políticos. No, a ver, esto es importante aclararlo. Sí. Ellos han anunciado el indulto de 2.100 presos. Ah, vale. Entonces, hay una gran expectativa de que puedan ser algunos presos políticos, pero la trampa, hay que hacer la ley, hacer la trampa. Ellos han anunciado que no van a incluir en esa lista a los que tengan delitos contra la autoridad. ¿Qué es delito contra la autoridad? Lo que hacen los presos políticos, desacato, lo que tiene que ver también con la sedición, que son delitos que le han impuesto a las personas que están contra el régimen o los que salieron a manifestarse. Eso hay que advertirlo, porque ellos son muy tramposos a la hora de comunicar y han generado ahora alguna expectativa que pudiera ser falsa. Yo creo que en algún punto van a colar algunos presos políticos para poder apoyar esa narrativa, pero hay que estar muy pendiente. Bueno, a mí muchas veces cuando pongo estas entrevistas, siempre hay alguien que me pone el siguiente comentario: pero no traigas siempre a cubanos, a venezolanos, trae a españoles. Entonces, yo siempre les respondo lo mismo, que es muy importante que veas esto, porque es lo que los que nos quieren meter aquí. Desde el momento en que Pablo Iglesias e Irene Montero tocaron sillón, es que metimos dentro de España, yo considero que son agentes de la dictadura cubana, sin más, y que estaban metidos adrede, que era un caballo de Troya. Yo no sé cuál será tu opinión. ¿A qué te refieres exactamente con metidos? Creo que fueron financiados por Irán, Cuba, Venezuela, Argentina y demás, que la narrativa que nos vendieron aquí es que ese partido había surgido espontáneamente porque el pueblo había ido donando dinero, como ahora que te dicen: hemos hecho un nuevo Garibaldi, la taberna del señor, porque nos lo ha pedido y hemos hecho un crowdfunding. El Garibaldi está un poco más allá abajo, está siempre vacío. Entonces, claro, yo ya sé que ese crowdfunding, pues me va a saber de dónde vendrá el dinero, pero de gente que va a la Garibaldi ya te digo que no. Mi impresión es que ese partido, cuando nos vendieron la moto de que se había creado con donaciones... Con los indignados, ¿te refieres a Podemos? Que se había creado con dinero de gente española que había ido poniendo dinero para hacer un partido, con lo dificilísimo en el sistema bipartidista que tenemos en España, que es montar un partido. Pues yo creo que realmente la financiación vino de otra parte, y la narrativa vino de otra parte, y el dinero vino de otra parte, y mi impresión fue siempre que nos metieron a agentes para infiltrarse en el sistema y hacer un caballo de Troya. Bueno, yo creo que ahí, o sea, a mí me gusta hablar más de la parte que tiene que ver con lo que me toca, ¿no? Sí. Que es con la proyección que tuvo Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero y Monedero y todos ellos en Latinoamérica, ¿no? ¿Con quién sintonizaron ellos? No con los demócratas, no con las personas que estaban ni siquiera con los oprimidos, ni siquiera con los indignados. Sintonizaron con los dictadores, con Chávez, con Díaz-Canel. Ahí se hicieron fotos con ellos, sonrientes. Recientemente, bueno, a lo que hemos hablado, fueron ahí, le hicieron propaganda a todo el sistema de ellos. Entonces ahí es donde yo puedo decirte que sus intereses nunca fueron gobernar para la gente, ¿no? Sino gobernar para beneficiarse. Ahora mismo lo que estamos viendo es que el esquema que ha planteado Pablo Iglesias es prácticamente de negocios, ¿no? Negocios en un canal televisivo que aquí en España parece que ya la tuvo
negra y se ha ido a México, ¿no? Y ahí A sabrá Dios cómo está financiando todo eso. Un inciso, hoy mismo, si puedes hablar un poquito más alto porque nuestro cutre micro Vale. es que normalmente los que me seguís sabéis que está mi hija Alegra haciendo cosas, pero mi hija Alegra tiene derecho a las vacaciones y se ha ido. Muy bien. Entonces, hoy mismo ha salido que la ONU por fin reconoce que las desapariciones en México son crímenes de lesa humanidad. Yo recuerdo que la presidenta títere en México se llama Claudia Sheinbaum, el partido se llama Morena, y que Claudia Sheinbaum y Morena son los que ahora están dándole dinero a Pablo para que monte su canal Red en creo que, bueno, en un piso, no sé si es el 11º o el 12º, me da igual, de un súper edificio de mucho lujo en México DF. Pero bueno, la cuestión es, estábamos hablando que en privado, que aquí en España existe una narrativa que yo he vivido y que durante un tiempo me creí, porque yo soy una señora mayor, como todo el mundo sabe, y en los 80 no había internet. Entonces lo que nos contaban es, Cuba es un paraíso donde hay la mejor sanidad del mundo, donde todos los niños van a una escuela increíble, la universidad es maravillosa. Allí estaba antes un señor que se llamaba Batista, que había hecho de Cuba el burdel de Estados Unidos, y gracias a Dios que llegó una revolución buenísima y todo el mundo allí es feliz, y nos venían a decir, bueno, no es exactamente una democracia, pero no es una dictadura, y tú eras tan tonta de joven que tampoco lo cuestionabas mucho. Ahora yo reconozco mi mea culpa. Pero... Bueno, a ver, no cuestionárselo en aquel contexto, no entenderlo en aquel contexto, yo lo veo hasta razonable porque la propaganda del régimen fue brutal. Pero al sol de hoy, donde no solamente hay internet, están los viajes de esas personas que repiten eso a Cuba. Están además todos los medios independientes, que es un ecosistema bastante amplio, medios independientes cubanos, que reportan a pesar de la represión, muchos desde Cuba, otros desde el exilio, para poder contrastar todo eso y para poder preguntarte, bueno, a ver, ¿cuánto hay de cierto en ese discurso que yo compré en algún momento? ¿Cuánto hay de cierto, no? Porque, por ejemplo, dar por sentado el hecho de que la democracia es un valor imprescindible en la sociedad es un peligro. O sea, tú todos los días tienes que levantarte por la mañana y decir, a ver, ¿en qué sociedad estoy viviendo? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué yo puedo fundar un partido? ¿Por qué yo puedo indignarme y salir a una manifestación sin pagar con cárcel, no? Y no dar por sentado eso. ¿Qué pasa? Que dan por sentado eso y por supuesto cuando ven el escenario de Cuba empiezan a pasarle la mano, ¿no? A todo. ¿Qué significa pasarle la mano? Sí, bueno, sí, hay presos políticos, pero bueno, a lo mejor es que están al servicio del imperialismo, a lo mejor es que están recibiendo dinero de Estados Unidos. Entonces, no, los cubanos no necesitan democracia, ¿para qué? No, o sea, y no, el error está ahí, ¿no? Yo creo que la estructura de una sociedad sana, con bienestar, está sustentada sobre la democracia. La democracia entiéndase como que yo pueda tener derecho a asociarme, que yo pueda tener derecho a manifestarme, que yo pueda tener derecho a fundar un partido y a tener representación, porque ¿qué pasa? La estructura política de Cuba está diseñada de una manera que solamente está legalizado el Partido Comunista y todo lo demás, no solamente que no tiene derecho a existir, que ya sería bastante, está criminalizado. Si fundas un partido, es un delito. Okay. Vale, cuando tú eras pequeña, ¿en qué momento te das cuenta de que vives en una dictadura o lo sabes siempre? Eso es una pregunta que me encanta porque, bueno, muchos de mis amigos con los que yo comparto hoy la causa por la libertad de Cuba, por la defensa de los derechos humanos y, en fin, una larga lista de padecimientos que sufrimos y que estamos todos articulados para que cambie, ellos me decían, bueno, yo empecé a ver a Cuba con otros ojos, más allá del enamoramiento que te induce el adoctrinamiento, por determinados sucesos, ¿no? Algunos están marcados en el momento en el que el régimen fusila a 3 jóvenes de una manera sumaria, sin juicio, 3 jóvenes que se habían robado una lancha. Otros lo marcan en la Primavera Negra del 2003, cuando encarcelaron a 75 presos, opositores, disidentes, activistas,
para eso mismo, para generar un escarmiento. Otros lo marcan cuando Fidel Castro, por ejemplo, apoyó lo que pasó en Checoslovaquia con la época rusa. O sea, cada cual tiene su momento. Pero te digo, por ejemplo, a mí uno me dijo, ay, se me acaba de olvidar su nombre. Alzheimer es lo que tengo. Bueno, uno me dice. Ese amigo. Que ahora nos acordaremos. Mira que me estoy acordando del apellido, pero bueno, Saide. Me dice, es que cuando yo era pequeñito, yo vivía en un barrio, yo era pobre, pero todo el mundo era pobre. Y un día me llevan a cantar a un sitio y veo que allí tienen jabón, tienen sábanas, me llevan a cantar a la casa o sea, él cantaba de alguien que está cercano al poder. Y entonces veo, no es que o sea, hay cosas que yo no tengo y nos han dicho que todos somos iguales. Segundo, mi amigo, se me ha vuelto. ¡Ay! Rolando, que me dice, él pues vive la misma vida, todos somos pobres y tal, y un día se le ocurre entrar en una iglesia que estaba al lado de su casa y se coge unas estampitas y llega a su casa y su madre lo ve y se asusta muchísimo y dice, quítalas que nos van a pillar. Claro, era esa época. Consigue una talla, una virgen, y la tiene que esconder. Entonces se pregunta, ¿por qué la debe esconder? Pero él se da más cuenta porque él es homosexual y empieza a ver que puede ir a la cárcel por ello. O que a sus amigos los llevan a un campo de concentración. Por eso te digo, me refiero no tanto lo de fuera, sino de una experiencia personal, ¿sabes? Pero sí. O sea, cada cual tiene una. Pero yo, que era donde quería llegar con eso, yo crecí en una familia... que ya lo sabía. Anticastrista, desde el primer momento. O sea, mi papá, en el momento en el que era periodista de los medios oficiales, yo era muy pequeña. O sea, a él lo botan de la prensa oficial, lo expulsan del periódico por sus artículos, que cada vez eran más críticos, y ya no lo soportó más. O sea, la prensa oficial es muy susceptible a todo eso, y enseguida que vieron que él no estaba siguiendo la línea del partido, que fue lo que le pusieron en el documento que le entregaron, lo expulsaron. Cuando yo tenía... Un momento, inciso, le echan en un documento que dice, le echamos porque no sigue usted la línea del partido. Exactamente. Y lo dejan por escrito. Mi papá tiene ese documento. Porque a él le dicen, pide la baja. Y mi papá dice, no, yo no voy a pedir la baja. A mí el que me mata tiene que mancharse las manos de sangre. Usted me tiene que dar un documento. Y no se fue del periódico hasta que no le firmaron. ¿Qué periódico era? Juventud Rebelde. Vale. Entonces yo era muy pequeña cuando pasó eso. O sea, yo no tengo memoria de ese momento en que mi papá... No tengo mucha memoria de eso. Pero yo empiezo a tener memoria justo ahí. Y entonces, mi papá, recuerdo que siempre me decía, hay que defender la verdad por encima de todo, ¿no? Y ahí entonces empieza la seguridad del Estado a ir a mi casa, a llevarse a mi papá a interrogatorios a Villamarista, porque mi papá empieza a publicar en medios extranjeros. Villamarista es el cuartel general de la seguridad del Estado. Es peligroso que te lleven. Es peligroso, te hacen interrogatorios horribles, te ponen ahí a dormir en unos lugares donde tú no sabes si es de día o es de noche. Lo que le llaman la tortura blanca. Sí, es mucho. Vale, esto es importante que lo sepan quienes lo ven. La tortura blanca es una tortura psicológica en la que no hay marcas visibles en el cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo no se consideraba tortura. Pero claro, al que la vive sale desorientado, sale con una depresión horrible, por ejemplo. Sí, tiene muy mala fama Villamarista. Tengo un amigo que estuvo ahí 84 días y todavía hoy tiene secuelas. Sí, tendrá este postraumático, lógicamente. Sí, no le gusta entrar a lugares donde hay muchas personas, o sea, porque es difícil. Hay que explicarlo también. Esto lo diseña la Unión Soviética, se lo pasa a la Alemania entrena a Cuba. Es muy estalinista eso, ¿no? Entonces son torturas que cuando tú sales de ahí no tienes una sola marca en el cuerpo, tú no puedes acusarles de torturas y tampoco en teoría te había pasado nada, tú habías estado en una celda, pero te dejan sin ver el día y la noche, te dejan aislado durante mucho tiempo. Te ponen aire acondicionado muy alto en las oficinas donde te interrogan. Exacto. Te ponen ruido blanco le llaman y ruido negro, que es Sí, es que, mira, una vez dijiste eso, también un día, ¿tú sabes lo que le hicieron? Vino un tipo a pintar las rejas con una pintura que tenía un diluyente muy fuerte. Estuvo como una semana con ese olor. Sí, claro, horrible. Es que, bueno, en fin, las estructuras de esos lugares... Se llama tortura blanca. Son... Y
es una especialidad de los regímenes comunistas. Y están diseñadas para que tú firmes un documento, para que tú delates a determinada persona, o sea. Claro, y entonces tú nunca puedes decir me pegaron o me violaron, lo violinizaron, o me tal, porque en teoría no ha pasado nada, y lo peor y lo más perverso es que la propia persona que sufría, perdón, no lo veis que están las perras, pero la propia persona que sufría esto no era consciente, o sea, no sabía por qué firmaba este documento, No, por qué era incluso, alargado, fíjate, porque había sido manipulada. muchas personas salen diciendo, no, a mí no me maltrataron. Por suerte eso cada día lo veo menos, pero al principio no, a mí no me dieron golpes, a mí no me maltrataron. Señora, si usted no tiene ningún delito, usted la lleva en contra de su voluntad, ya por ahí empezamos Claro, mal. O sea. entonces, si queréis verlo, hay otro vídeo en el que habla Luis Rangel, pero básicamente te meten en un sitio, no ves ni en la noche ni el día. Ponen lo que llaman ruido negro, que es una secuencia de sonido, una frecuencia muy baja, que tú oyes no te das cuenta También. de que te está torturando. Ponen eso, llega alguien a pintar y con un disolvente que te empieza a dar dolor de cabeza. Luego llegas y te dicen, te podemos hacer esto, lo otro, pero no te lo hacen. Te dicen que te lo pueden hacer o que se lo van a hacer a tu amigo, que es peor. Y entonces esta persona cuando sale dice, a mí no me pegaron, a mí no me maltrataron. Y empieza a sentirse culpable porque firmó un documento. Hace muchas cosas. Sí. Por ejemplo, al amigo mío le decían, nadie está hablando de ti. Allá afuera nadie está hablando de ti. No te creas que ahora mismo están pidiendo tu libertad. O sea, inducen muchos malestares en las personas que están pasando por eso. Sí, es tortura psicológica y es una manipulación de forma que la persona que firma o delata cree que lo ha hecho por propia voluntad. Bueno, entonces, tu padre va allí. Yo entiendo que yo crecí sabiendo que la seguridad del Estado es un aparato peligroso y que el régimen le tiene miedo a las personas que dicen la verdad, ¿no? Y luego también, por mi familia materna, sufrimos toda la violencia también porque mi abuela tuvo 4 hijos y mi tío menor fue preso político también por un delito que ni siquiera tenía que ver con política. Pero en esa época en Cuba había un delito que era salida ilegal del país. Eso estaba considerado un delito contra el Estado, ¿no? O sea, entrabas en la categoría de preso político. Y a mi tío le dieron una condena de 6 años de privación de libertad con 16 años que tenía. O sea, entonces estábamos en que a tu tío sí, con 16 años. Salió de la cárcel con 22 por una salida ilegal, o sea, por haberse ido en un bote y quererse ir del Esto país. es muy importante porque cuando llegó la flotilla, esta flotilla absurda que llega y se graba yendo en un bote, lo que no sabe la gente es que los cubanos tienen prohibido coger un bote e irse a dar una vuelta. Bueno, tienen prohibidísimo. Entonces, prohibidísimo. Que la flotilla llega toda ufana en su bote, mientras que aquí el tío de Luz se ha tirado 6 años en la cárcel por subirse a un bote. Sí, y ni siquiera iba a salir, ¿no? Sí, bueno, sí, quería llegar a Estados Unidos, porque es que estamos hablando de los años 80. Yo sé de algún caso que fue por pescar. Ah, bueno, sí, no, es que, a ver, estamos hablando de un país donde estas leyes son muy restrictivas, o sea, el cubano promedio no sabe cómo luce Cuba desde afuera, no sabe el litoral cómo es. No ha podido coger un bote e irse a hacer esto que vamos todos cuando vamos a Benidorm, que pagamos un barquito y nos vamos a dar una vuelta. El cubano medio no puede irse a pescar. Siendo Cuba una isla, pero no solamente eso, a ver, está bien, yo no tengo derecho a tener un bote, pero tú mañana tienes tu bote, tú Lucía, desde aquí, te vas para Miami y vas a Cuba y quieres que tus amigos den un paseo, tampoco le permiten a esos cubanos montarse a que tú los llevas a dar un paseo. Pero no solo eso, en las instalaciones turísticas también somos discriminados. O sea, tú como extranjero puedes ir a dar una vuelta a un catamarán, pero los cubanos no. Todo lo que tenga motor está prohibido. Esto es alucinante, porque yo no... Es de película. Y sabiendo esto, y los gilipúas de la flotilla se suben en un bote y se graban llegando a Cuba en un bote. Sí, es grave, porque fíjate que no solamente tiene que ver con esto desde adentro, también tiene que ver con lo que ha padecido el exilio, que no lo han dejado a muchos, no han dejado a muchos de los que han tenido que salir a regresar. Y entonces uno de los lemas del exilio ante esta flotilla fue, si ellos entran, nosotros también. Claro. Porque ¿por qué nos han negado a nosotros lo que estas personas ahora? El exilio ha montado campañas súper eficientes que han recogido ayuda y el régimen no ha permitido que esa ayuda entre. Es decir, que la flotilla en teoría se va allí con sus gafas de 1.300 euros que iba uno, delirante todo, y
se va a llevar ayuda humanitaria, pero los que han intentado llevar ayuda humanitaria no les dejaban entrar. Bueno, Rolando, que hizo un vídeo aquí, también intentaba llevar ayuda a su madre y no había manera tampoco. Él podía entrar a veces, pero a veces no, hubo mucho Claro. tiempo que no le Ellos, dejaron. a todas las, por ejemplo, en el Sí. caso de algunos cubanos que están hoy en el exilio, con fecha tan reciente como 2022, 2021, han intentado regresar y están en una lista que le dan a las aerolíneas donde dice, esta persona no puede entrar. O sea, a imagínate, yo Cuba. me voy y entonces quiero volver porque mi madre se está muriendo o porque, bueno, ese es el caso más cercano que tengo, o por he tenido una hija y me gustaría verla, que es lo que le pasa a Zaide, que nunca ha visto a su hija y no pueden volver. No, están en una lista, el régimen no les permite Ujú. la entrada. Y esto lo hacen como castigo, ¿no? Porque cuando has sido crítico con el régimen, ya sea dentro o fuera de Cuba, ellos te hacen pagar ese precio, que fue lo que me hicieron a mí durante 8 años, por el simple hecho de hacer periodismo. O sea, la estructura de la seguridad del Estado está diseñada para silenciar a las personas. O sea, porque a ellos les molesta que tú cuentes la verdad. Vale, tu padre le llevaban a Villamarista, se llama, ¿no? Desde pequeña. Sí, pero no solamente a Villamarista, también iban a la casa a simplemente recordar que estaba ahí presente la seguridad del Estado, ¿no? Porque no les gustaba que él escribiera artículos para la prensa extranjera, les molestaba. Cuando eso no había todavía esa fuerza que surgió después de la prensa independiente, eran colaboraciones que él hacía con periódicos extranjeros. Y iban ahí para que él no hiciera más esto, porque imagínate en esa época en Cuba, hablar con un extranjero era perseguido por la seguridad del Estado. Imagínate tú, hablamos? los años 80, 90. Los años 80. Luego hay una presunta apertura en los 90, ¿no? Sí. Que es cuando llegan todos los españoles a buscar a jovencitas. Entonces a mí me llamaba mucho la atención porque siempre te habían vendido Cuba con Batista era el burdel de Estados Unidos, Cuba con Batista era el burdel de Estados Unidos. Creo que hay que decir que en los 90 y 2000 Cuba fue el burdel de los españoles de cierta edad que iban allí a buscar una señorita. Sí, y las que pagaban el precio de esa criminalización eran las mujeres. Claro, pero claro, eran mujeres que hacían esto. Las acusaban de, ¿cómo se llamaba el delito ese? Asedio al turismo. Pero vamos a ver, si llegaba un señor y acababa con una chica que necesitaba el dinero y estaba pasando hambre, y ella se iba con él, ¿eso era asedio al turismo? Asedio al turismo. O sea, que en lugar de detenerte por no, las llevaban a un campamento y las supuestamente reeducaban. Bueno, porque eso está mal y, en fin. Bueno, es que hemos pasado por muchas etapas. Entonces, oscuras. ¿tú cuándo empiezas a escribir, más o menos? Bueno, yo llego al periodismo por la fotografía. Yo tenía un blog de fotos y cuando Giovanni Sánchez funda en el 2014, 14 y medio, un diario digital independiente, después de haber hecho una carrera como era bloguera. Fotógrafa, ¿verdad? Mi mamá era fotógrafa. ¿Y es fotógrafa? Sí, es fotógrafa todavía, a pesar de todo lo que le ha impuesto su exilio, que ha sido bastante duro y tormentoso, ¿no? Ha podido, dentro de todo, seguir haciendo la fotografía. Pero yo tenía un blog y a mí me llaman a 14 y medio para que colaborara con fotos, para que colaborara también en una cartelera cultural que tenían y así empecé. Pero bueno, el fuego de una editorial, de una portada editorial de un periódico, La Jornada, tú sabes que es tormentosa porque hay que actualizar, necesitamos nuevas noticias y entonces tú vas a hacer una foto y entonces, bueno, haz una crónica, sí, haz un texto, haz una entrevista, si vas al concierto es una reseña, si vas a la exposición, dale, vamos, anímate. Y entonces, poco a poco, con unos editores que para mí fueron profesores en esos 8 años, pude ir creciendo, ¿no? En todo ese periodo que al final lo he podido seguir haciendo ese periodismo desde el exilio, pero extraño mucho hacer el periodismo del terreno, ¿no? Que era lo que más me gustaba. Y entonces tú empiezas a escribir y en principio no escribes nada directamente contra Pero el régimen. Claro que no, Era uno cuenta la realidad. ¿no? Mi papá dice una cosa que a mí me encanta, que la realidad es opositora. Ellos nos quieren vender... vamos a guardar la frase. La realidad es opositora. Porque ellos dicen que ustedes son opositores. Mi papá dice, no, opositores, es la realidad. Que es la que esas cosas que nosotros contamos, de que el salario de un jubilado no alcanza para
comprar lo básico, ¿no? Lo mínimo indispensable, porque ya de lo básico la lista es muy larga, ¿no? O sea, bueno, el sol de hoy, te estoy hablando de que eso fue en 2014, al sol de hoy no te alcanza para más que un cartón de huevos, que son 30 huevos y 1 litro de aceite. Ya con eso está completada la jubilación de Aquí nos un contaba cubano. Rolando que su familia vive porque él manda dinero a un señor en Cuba que está haciendo un extraperlo y le está pagando a Rolando pues una barbaridad para que le dé comida a su familia, pero pagando la comida a precio de, pero claro, de circonia, vamos. Es que sería bueno un día hacer un reportaje sobre eso, pero audiovisual, ¿no? Para que la gente vea lo que se gasta aquí en el Mercadona o en el Carrefour en una semana y ver en Cuba, en estos mercados dolarizados que el régimen ha puesto, porque al final fue una imposición, ¿qué se puede comprar? Vale, entonces volvemos a donde estamos. Tú empiezas, en teoría, a hacer una cosa que era, yo voy a hacer una reseña, una exposición de un concierto, esto es cultura, yo no estoy haciendo política. Pero la realidad es opositora y que sucede. Claro, porque porque más allá de eso también estaba haciendo noticias de lo que estaba pasando en el día a día, ¿no? Dentro de todo eso que tú mencionabas. Y eso el régimen no quiere que lo haga más allá. O sea, ellos solamente quieren tener ellos el control de lo que se cuenta. Incluso ellos se han atrevido muchas veces a establecer dentro de sus medios alguna que otra crítica, pero siempre con la óptica de que el socialismo es reformable y de que ellos pueden hacer cambios para una mejoría, ¿no? Entonces, no hacen periodismo apegado a la realidad, sino apegado a un discurso. Entonces, cuando yo empecé... Un momento, vamos a dejarlo claro, esto se llama el efecto Dow. ¿Por qué se llama el efecto Dow? Había una marca que se llamaba Dow que decía, hacemos cosmética para mujeres reales. Y te ponían a una mujer más gordita, pero también estaba retocada con aerógrafo, o sea, le tocaban la cintura, era más gordita que la modelo normal. Y esto que ella habla es típico de dictaduras, que es que se mete como una reforma en la que dicen, no, nosotros estamos haciendo crítica, pero la crítica es como la mujer gordita que no era gordita, ¿no? Sí, sí, Esto es muy típico, en el cual el propio periódico del régimen finge que hay una crítica, pero no es crítica real. Esto es lo que ahora mismo en El País, que es nuestro diario de referencia, pues siempre te meten una voz levemente discordante, pero no deja de ser una voz que no cuestiona el relato total. Es una vergüenza. El País en mis años de que, bueno, cuando yo empecé a hacer periodismo, era un periódico que yo miraba como un referente, ¿no? Ya, bueno. Entonces volvemos, tú empiezas a escribir de cosas normales y ¿qué sucede? Bueno, sucede que la seguridad del Estado empieza a hacer su trabajo. Yo empecé a hacer mi trabajo y ellos empezaron a hacer el suyo. ¿En qué consistía su trabajo? Bueno, primero en intimidarme, ¿no? O sea, hacerme creer que por hacer periodismo yo podía ir a la cárcel. Ellos estaban en ese momento haciendo eso mismo con todos los demás periodistas que empezaron a trabajar en el diario. Algunos dieron el paso atrás y no siguieron haciéndolo, pero yo seguí haciéndolo. Una cosa importante, tú no estabas haciendo crítica directa, tú sacabas que igual no. A un jubilado. Yo estaba haciendo, mira, te voy a decir un reportaje que yo hice. La guagua 67, que era la guagua, guagua es el bus, que entraba a mi barrio Nuevo Vedado. O sea, en Cuba los buses por el periodo especial se quedaron diseñados. Un momento, ¿qué es el periodo especial? Ay, no, el periodo especial es ese momento que vino cuando se cayó el campo socialista y nos quedamos sin absolutamente ningún tipo de subsidio. El periodo de las jineteras, el auge de las jineteras, que es una vergüenza reconocer que desde España se aprovechaban de que Cuba se morían de hambre para ir a buscar pros a precio baratísimo. Entonces, en ese momento, en el periodo especial, hay una guagua que es la guagua 67, el bus 67. En esa época, antes del periodo especial, había muchos buses que entraban a los barrios, pero en el periodo especial se hace un diseño nuevo en el que se eliminan todas esas rutas que hacen estos recovecos por los barrios. Hablando del periodo? No, a ver, el periodo especial fue en los 90, esta crónica ya la hago en el 2014. Vale. Pero sobrevivieron algunos de esos buses. Esta ruta, la 67, era una de esas rutas que había sobrevivido a esa limpieza que hicieron con el periodo especial, que acabaron con todos los buses que entraban a los barrios, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que esa guagua empezó a convertirse en una guagua fantasma. Pasaba a las 2 de la tarde,
a las 6. Y a mí me da mucha gracia porque Es los como jubilados... los trenes de Oscar Puente. Exactamente, que tú no sabes cuándo van a pasar. Bueno, salvando las enormes distancias, pero entiendo tu referencia. Y entonces los jubilados, que entiendo que son personas mayores, yo caminaba todo eso sin problema, pero por ejemplo iban a hacer una compra y esperaban el bus para no tener que caminar hasta su casa con las bolsas. Y los pobres yo los veía ahí horas sentados, ¿no? Ay, pobrecito. Por no cargar con las compras, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una crónica de qué ha pasado con este bus, porque ya ellos empezaban a quejarse porque ya era demasiado. Había días en los que no parecía. Y entonces muchos comiquísimos ya empezaban a tener celulares, muchos de estos señores mayores, y entonces llamaban al paradero a preguntar, oye, ya salió. El paradero es de donde salen los buses. Oye, ya salió el bus. En fin, que llevaba una crónica de esto, ¿no? Ese fue mi primer reportaje. El otro reportaje fue en Cuba están prohibidos los negocios privados, y en ese momento, a la raíz del deshielo, de la operación que hizo... Espera, explícanoslo Cuba, bien. Están prohibidos, o sea, tú no puedes ni abrir una tienda de pasteles, ¿no? En esa época no se podía. O sea, no podías abrir nada. No, en Cuba hubo una época, te estoy hablando de que eso empezó poco a poco, ¿no? Vale. O sea, ellos hicieron una primera apertura a finales de los 90, hicieron otra apertura después cuando el deshielo, que eso se ha ido flexibilizando, por momentos después han hecho pero en aquel momento atrás. No podías tener ni una pastelería. Nada, todo prohibido. Y entonces cuando en el 2014 estos negocios empiezan a abrirse porque el Estado expande la lista de negocios privados. Espera, vamos a explicarlo, que hasta el 2014 en Cuba no podías ni abrir una pastelería ni un nada, ningún negocio privado. Es que estas son cosas... Podías tener algunos, pero sí, eran negocios eran muy escasos. O sea, tú lo das por hecho, pero en Madrid no se sabe. O sea, en Madrid nadie sabe que es que en Cuba no puedes abrir un negocio. No puedes. Es extraordinariamente difícil. Esta es la época en la que la lista se expande y empiezan a aparecer otros negocios. Una lista más larga. Sí. Entonces empiezan a florecer, por ejemplo, las panaderías privadas. En Cuba el pan que se conocía era el pan del Estado, el pan de la bodega, que era uno diario. O sea, hasta el 2014 no hay una panadería. El pan te lo da el Estado. Exacto. Vale. Y entonces yo voy a hacer esa crónica. Mientras nos están contando a nosotros que Cuba es un lugar maravilloso, que qué buena es la sanidad y tal, tú tienes un pan al día, no particularmente un pan al día, un pan horroroso y cada día peor, debo decir, y más pequeño y horrible. Eso es una cosa que no se acababa nunca, o sea, y eso era una de las cosas, por ejemplo, que se permitía criticar el régimen, el pan de la bodega. O sea, había todo un chiste con eso del pan. Y a mí me gustó la idea de que surgiera esta panadería, ¿no? Hubo una panadería, ¿vale? Y entonces fui allí a reportar y a hacer una entrevista con el señor. Bueno, pues al otro día de publicar el artículo, la seguridad estaba por ver el señor. ¿Por qué? Decirle, pero ¿y tú por qué le estás dando entrevistas a una periodista que es mercenaria, que trabaja para el imperio? Porque ese es que trabaja para el imperio. Sí. Entonces vamos a recapitular. Tu horrible crimen era haber hecho un reportaje sobre un autobús y un reportaje sobre una panadería. Y esto te convertía en una malvada imperialista mercenaria. Todo eso que tenía que ver con contar Cuba, sí, a ellos les porque asusta. La realidad es opositora. Claro, porque no les conviene. Pero así como empecé a hacer estas crónicas, también la realidad de Cuba se fue complejizando, ¿no? Y también empecé a reportar sobre la represión, sobre el acoso a un preso político, a su madre, o también hacia, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con los conflictos migratorios que empezaron a surgir a través de lo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica, que de pronto se formó ahí un cuello de botella. O sea, los cubanos intentaban no ir a Costa Rica. Sí, a ver, no, porque la ruta migratoria hacia Estados Unidos ha ido cambiando mucho. Y hubo un momento en el que ahí hubo un conflicto con Ecuador también, que empezaron a dar libre visado, y para allá fueron los cubanos en masa, y yo fui ahí a reportar a la Embajada de Ecuador de cómo se estaba comportando esa situación. Cuando lo quitaron también fui. Y a ellos no les convenía que uno contara eso, porque ellos lo quieren contar a su manera. Siempre quieren contar todo a su manera, no están dispuestos a que haya una prensa que reporte de manera independiente. Y ellos por eso es que van con toda la fuerza de la represión, y por eso a mí me gusta decir que el periodismo independiente se hace a pesar de la represión, porque no es que, sí, mira, en Cuba hay prensa independiente. No, en Cuba hay prensa independiente porque está pagando un elevado precio, ¿no? Que es el precio
de estar vigilado, de estar controlado, de que la seguridad del Estado se meta en tu vida todo el rato, que te estén citando, que por ejemplo en mi caso, que empezaron con esos interrogatorios, pero después empezaron a ponerme un estado de vigilancia en mi vivienda con un cerco policial de 4 o 5 agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, otros uniformados, una patrulla, para simplemente esta cubana no saliera de su casa, ¿no? O sea, tú vivías en un edificio de ¿cuántos pisos? Yo vivía en un edificio de 12 plantas, yo vivía en el piso 8, y en la planta baja, justo cuando tú sales del elevador, ahí se ponían ellos. Y cuando yo iba saliendo me decían, no, hoy no puedes salir. Ah, no puedes salir. Ahí están los videos, porque yo los subía todo a internet, porque yo bajaba con el teléfono grabando. Y se inventaban cosas. Hoy no puedes salir porque tú sabes. Y yo, bueno, yo no sé. ¿Dónde está el documento? Sí, esos videos son muy graciosos. Sí. Y la gente me dice, ¿cómo tú tenías tanta paciencia con ellos? Y yo, bueno, porque ya uno lleva años con esto, ¿no? Y yo le decía, pero dime una razón. Y a veces me decían, no, porque hoy es 13 de agosto, tú sabes. 13 de agosto es el día del cumpleaños de Fidel Castro. Y es el día en que ellos suponen que hay determinada situación en la calle en la que yo no debo salir. Ajá. El 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, tampoco puedo salir. Hay una convocatoria de la oposición a una manifestación, tampoco puedo salir porque no les conviene. 1 de mayo tampoco puedo salir. O sea que tú era como Jumanji, ¿no? O sea, voy a salir de mi casa a ver si puedo salir o no. Muchas veces era así, a mí me daba risa porque yo decía, bueno, deja ver si hoy puedo salir. Sí, qué fuerte. Entonces, ¿tú cuánto tiempo vives eso? 8 años de... A ver desde si 2014 hasta 2022 que salgo de Cuba. Pero además de eso te digo, eso fue en aumento porque al principio esto tenía que ver con las fechas estas que te comento, ¿no? Esta represión del cerco policial. Pero además me cortaban internet también. Pero además de eso me prohibieron salir de Cuba en 2018. O sea, la represión fue creciendo. Pero lo que te quería decir es que en 2020, o sea... A finales, entre 18 y 19, el movimiento artístico cubano empieza a dar una guerra que es contra un decreto que se llama el Decreto Ley 349, que es un decreto que básicamente criminalizaba cualquier acción artística que no les que no fuera acorde con el gobierno, y ellos hicieron una gran campaña. Bueno, eso generó un movimiento que se llama el Movimiento San Isidro, que Luis Manuel Otero era el líder de ese movimiento, está preso hoy todavía en la cárcel. Pero generó también el movimiento 27N, que fueron esos muchachos que el 27 de noviembre de 2020 fueron al Ministerio de Cultura a exigir directamente un encuentro con las autoridades para que liberaran a esos muchachos que estaban presos y para que se acabara de despenalizar la expresión, ¿no? Y en ese momento en el que yo empiezo a ir a esas manifestaciones, a esas exposiciones, a esas acciones de estos artistas, es donde ellos empiezan a incrementar la represión porque ya se dieron cuenta que teníamos una fuerza juntos, ¿no? Voy a contarte una anécdota. Yo voy un día a una librería y me encuentro con Beatriz Luengo, que está casada con este chico. Con Yotuel. Con Yotuel. Yo toda contenta, qué emoción, me hago una foto con Yotuel, Beatriz estaba y estaba Iván Espinosa de los Monteros. Subo la foto tan contenta a Instagram, la tuve que quitar. O sea, empezó... Claro, ahora sé que estaba organizado, que no era espontáneo. Pero al llegar, mensajes, sí. Fascista, tanto que pensé me tiran el perfil. Y el pobre Yotuel lo único que ha hecho es decir la verdad. Entonces, claro, para que se vea, cuando esta gente sale de Cuba e intenta hablar, lo que recibe es todo un entramado publicitario que hay aquí de decirte que esta persona es un fascista, que esta persona... y de hundirle la existencia, poco menos. Vale. Sí, es muy fuerte, es lo que han hecho siempre. Y incluso con todos los intelectuales que durante décadas estuvieron hablar, denunciando lo que pasa en Cuba. Es decir, que ellos no solo no pueden hablar en Cuba, sino cuando salen fuera hay todo un entramado organizado que yo me di cuenta en ese momento de acallarlos. Sí, en Cuba le decimos ciberclaria, que son esas personas que están organizadas, aquí ustedes le dicen bots, aunque sea organizadas, pero que responden al régimen. O sea, son perfiles que normalmente están sin fotos, que además se siguen entre ellos, es muy simpático, y que repiten el mismo discurso. Tú lo ves que copian y pegan lo mismo, ¿no? Incluso en sus bios tú puedes darte cuenta de que entonces, todos dicen lo mismo, revolucionaria, madre, de familia, no sé qué. Entonces tú de repente llevas pues 8 años con esto y empiezan a ir a por... Entre tanto te has casado, ¿no? Y has tenido 2 hijas.
¿Y con quién te has casado? Todo esto. Bueno, yo me casé con el padre de mis hijas, después me divorcié en 2019 y ahora estoy casada con Julio Llopis, que es un artista visual, que fue con quien vine para España. Que fue uno de estos artistas que te comentaba que hicieron esta campaña. No, lo que te estaba diciendo era que independientemente de todo el acoso que yo sufría como periodista, en esa época, te estoy hablando exactamente de 2019-2020, se multiplicó eso de una manera insufrible, porque ya ellos se dieron cuenta que además del periodismo, yo estaba involucrada con este movimiento de artistas y que además era prácticamente un movimiento también ciudadano, que tenía mucha fuerza, ¿no? Y que yo estaba muy cercana a ellos y eso también les daba a ellos visibilidad, porque obviamente la prensa es importante cuando estás haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y ellos querían alejarme de esas personas, hicieron de todo, hablaron mentiras de un lado y de otro. A mí venían y me decían que fulano tal cosa, que mengano tal cosa, a ellos les decían, intentaron por ahí primero, no pudieron porque estábamos muy unidos y entonces empezaron con la estrategia de aislamiento. Nos cortaban internet, nos dejaban en las casas a todos sitiados, pero se dieron cuenta que tampoco eso nos paralizaba, ¿no? Que seguíamos cada vez por ejemplo, yo estaba 18 días sin poder salir de mi casa y sin internet. Bueno, volví al internet, ya podía salir y volví a lo mismo, ¿no? ¿Y esos 18 días cómo comías? Bueno, a mi esposo sí lo dejaban salir, a mis hijas sí la dejaban salir, entonces ellos eran los que... Pero yo dependía de ellos, si un día me daba hambre y no había nadie en mi casa, ¿sabes lo que te digo? En un país donde además tú no puedes abastecerte para una semana, porque tú compras prácticamente lo que te vas a comer en 48 horas. Y todo esto es solo porque te relacionas con músicos, con artistas. O sea, no es que un día tú estuvieras escribiendo Díaz Canel es lo peor, ni nada por el estilo. No, eso llegó después, ya lo de Díaz Canel es lo peor, llegó después. Hay que dejar claro que cuando empezaron a reprimir que tu periodismo era algo que aquí no se entendería, que te dejaran sin salir. Por supuesto que no. Que era una cosa light, en realidad, ¿no? O sea, porque si no parece que la impresión que estamos dando es que en Cuba puede haber un periodismo que directamente... Es que yo no lo llamaría light, yo lo llamaría un periodismo. Sí, o sea, hacer periodismo, que vamos a explicarlo. Si no lo explicamos, parece que tú en Cuba puedes hacer el periodismo que aquí haría La Razón al mundo, o sea, decir directamente Sánchez el autócrata, eso es impensable. Entonces, iban a por ella solo porque hacía reportajes pues, de un autobús, de una panadería, de un concierto, pero el concierto era de gente que no les gustaba. No penséis que era que estaba diciendo Díaz Canel es un autócrata, nada por el estilo, ¿no? Claro. O sea, simplemente... No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el discurso de estos medios oficiales se habla de que en Cuba hay una dictadura, porque ese es o sea, aunque tú no digas en las notas, cuando tú escribes, el dictador Fidel Castro, el dictador Díaz Canel, tú estás hablando de un régimen, ¿no? Porque en las notas, cuando son informativas, no te puedes dar ese lujo. Sin embargo, en las notas de opinión sí, teníamos muchos columnistas que se expresaban en esos términos. Pero una cosa es lo que tú hacías en las columnas de opinión y otras en las notas, ¿no? Pero así todo era incómodo para ellos, les molesta que uno describa la situación de Cuba como lo que es. En Cuba hay una dictadura y eso no pero ya no solo es que hay una dictadura, es que hay hambre, es que hay represión, es que hay tortura, es que no te puedes subir a un barquito, es que no puedes abrir un negocio. Y eso es lo que describíamos nosotros. Un día cualquiera intentas salir de casa y te dicen que no puedes porque no. O sea, quiero que se entienda, porque igual tú estás tan acostumbrado a vivir esa realidad que no te das cuenta que desde fuera tienen otra idea. O sea, que si tú no dices claramente algo, lo que estoy contando, o sea, hambre, no puedes salir de casa, no puedes abrir un negocio, no puedes coger un barquito a dar una vuelta. Si tienes una plantación de tabaco, llegan y te lo quitan. O sea, es más allá de una dictadura, es una patocracia. O sea, claro, no, y además, por ejemplo, las personas que tienen negocios, lo que tú decías, por ejemplo, tienen, vamos a suponer, tú eres campesino y tienes tus vacas, tienes tus campos de tabaco, lo que sea, el Estado tiene el control absoluto de eso. Entonces es muy difícil. No lo saben, que tú tienes un campo de tabaco y el Estado se lleva tu tabaco. Pero es que para el discurso del régimen, que siempre está hablando del embargo y todo eso, esto es una piedra en el zapato, porque se supone que debería, hace mucho tiempo, haber liberado las fuerzas productivas y que las personas puedan tener todo eso de una manera fluida, que no necesiten
pasar por tantos obstáculos para producir, porque los cubanos necesitamos alimentarnos y tenemos fuerza porque lo hemos demostrado. Lo que pasa es que hemos estado muchos años amarrados, ¿sabes? O sea, imagínate, tú eres un cubano, tienes hambre, no puedes coger un barquito y ir a pescar, impensable. No puedes en tu jardín plantar una mata de tomates porque igual llegan y te los quitan, ¿no? En el fondo, cosas así. Entonces tú, llega un momento en el que empiezas a ver que no solo no te dejan salir a ti de casa, sino que empiezan a ir al colegio de tus hijas, ¿no? A ver, ese es el momento en el que te explico que la represión empezó a coger otro volumen, ¿no? Que ya se dieron cuenta de que a pesar de toda la represión que ellos habían diseñado, yo seguía haciendo periodismo, entonces empezaron a ir con mis hijas, ¿no? Esto se tradujo en acciones bastante dramáticas para mí, que fueron dos. Una, visitas a la escuela de mis hijas y visitas a los padres de los amigos de Isabel y Paula, de mis hijas. En la escuela iban a preguntar por ellas, cómo estaban, con quién se reunían, qué hacían, y a los padres de mis hijas, de los amigos de mis hijas, lo que les decían era, bueno, la madre de Isabel, ella es una periodista que es mercenaria, que trabaja para el imperio, y toda esa cosa, ¿no? Entonces, criminalizando un poco el trabajo que yo hacía, para que la gente para que te hicieran el vacío, me cogiera miedo. Exacto. Sí. A mí me gusta usar la frase que la directora del periódico nosotros dice, nos convierten en personas radioactivas, ¿no? Ya no quieren ¡No! ¡Fuera! No quieren... Perdona a los televidentes. No quieren acercarse a uno porque uno se ha convertido en una persona peligrosa. Claro. Y es así, porque la seguridad del Estado empieza a citar también a tus amigos, a tus cercanos. Claro, entonces, y eso a mí me dio mucho miedo porque, ¿qué pasa? Un momento, vamos a explicarlo. Van y esa persona ya sabe que no se debe acercar a ti porque puede tener problemas. Exactamente, porque te pueden citar la seguridad del Estado a ti, como ha pasado. Entonces, amigos míos han sido citados por la seguridad del Estado para que les cuente y qué hace ella y con quién se reúne, o sea, que tú te empiezas a quedar aislada, ¿no? Sí, lo que pasa es que por suerte cada vez más en Cuba la gente está muy clara de lo que pasa, ¿no? Y estas personas entonces lo que venían y me lo contaban, en plan, oye, mira lo que está pasando. En otros momentos fue mucho más grave porque sí significaba un aislamiento social. Yo ya estaba también rodeada de personas que habían superado eso, pero por ejemplo a mi padre, muchos amigos le negaron el saludo en una época por eso, ¿no? Porque eran otros tiempos y eso significaba un peligro. Entonces, eso fue lo que me hizo a mí tomar la decisión. Ya te digo, yo estuve 8 años con mi idea fija de que yo no me quiero ir de Cuba, o sea, yo quiero trabajar en Cuba, quiero reportar en Cuba. Sin embargo, enero de 2021 se fue un giro, ¿no? Yo empecé a recibir, además de todo esto que te cuento, con la escuela de las niñas y los amigos de los padres de ellas, citaciones al Departamento de Menores del Ministerio del Interior, 3 citaciones seguidas, para hablarme de cosas tan al sur de Lucía como que tu niña era la época de la pandemia. Tu niña tiene una mascarilla por aquí en vez de por aquí, eso está mal, tienes que ver eso, porque tus niñas van con un pullover negro a la escuela y eso es contrarrevolución, porque cómo van a ir con un pullover negro a la escuela. Era la época de la pandemia, no había uniforme, el régimen había dicho, bueno, que vayan con lo que puedan, y mi hija tenía un pullover ahí, el que sea, ¿sabes? Se lo ponía. Bueno, pues era contrarrevolución y con un pullover negro. Todo eso eran justificaciones para ellos citarme a esta oficina de menores para hacerme este planteamiento. Tus hijas son menores de edad hoy, pero están a punto de cumplir 16. No, ellos nunca me amenazaron con quitarme a las niñas, porque bueno, para eso hay que tener ya demasiado descaro, porque hay que cumplir ciertos requisitos de abandono, de tal que mis hijas, por supuesto, no cumplían. Pero sí, me decía, están a punto de cumplir 16 años y pueden ir a la cárcel. ¡Oh! ¿Por llevar un pullover negro? No, por estar bajo la vigilancia. O sea, ellos querían hacerme entender a mí que estaban bajo la vigilancia de ellos y que podían ir a la cárcel, ¿sabes? Por lo que sea, a ellos no les importa, no es por el pullover negro, es por porque ellos se lo inventen, ¿no? Te meten un cigarro de marihuana. Mira, en Cuba tú puedes ir 3 años preso por tener un cigarro de marihuana. Vale. Basta media vez que ellos te pongan en la cartera. Lo que te estaban diciendo es, cuidado que tenemos los ojos a tus hijas. Tenemos los ojos sobre ellas. Y en cualquier momento les metemos un cigarro de marihuana y nos por ejemplo, y quien dice eso dice, no sé, vender pan por la izquierda, también es un delito. ¿Qué es pan por la izquierda? Vender un pan que
compras en la panadería a 20 centavos y después lo vendes a $1. Vale, eso es un delito. Vale, Eso lo hacían muchos de los amigos de Isabel en la escuela para sobrevivir, para poder comer. Vale. Entonces, y ella muchas veces, por ejemplo, los acompañaba para hacerle la media, porque era una cosa que a ella le gustaba, o sea, apoyar a sus amigos y caminar. Entonces ella me decía, tú tienes que tener mucho cuidado porque ellas ya van a cumplir, o sea, era cualquier cosa, Lucía, porque ellos cuando quieren meterte preso se inventan cualquier delito. Hay opositores que han ido a la cárcel por receptación. ¿Eso qué es? Eso es un delito de comprar algo robado. Entonces entran a tu casa, esta computadora, ¿tú tienes papeles? No, no tienes papeles. Ah, no, esta computadora se la robaron a no sé quién y ya, ¿sabes? Vale. Este saco de cemento, ¿dónde lo compraste? En Cuba, imagínate tú, todo se compra por la izquierda porque no hay material. Por la izquierda es a quien puedes, ¿no? Sí, no en los o medios. Sea, que compras al que te lo pueda vender, ya está. Vale. Claro, porque los mercados están totalmente desabastecidos. Entonces, ¿cómo consigues tú salir? Bueno, yo decido irme en enero de 2022. Bueno, a ti en teoría te habían prohibido salir. Claro, lo hablé con mi familia, ¿no? Mi esposo y mis hijas y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y bueno, lo que pasó fue que yo en ese momento, esto fue en enero, ¿no? Empecé a hacer gestiones para ir a Estados Unidos, pero eso no pudo ser porque era la época en la que todo empezó a cerrarse en Estados Unidos, la embajada empezó a cerrar también, trámites que había, por ejemplo, para una oficina de refugiados que ellos tenían ahí, para personas como yo que eran perseguidos y podían ir ahí a hacer un trámite expedito, eso estaba cerrado. Y entonces en ese momento me gano el Premio Internacional de Periodismo que da el diario El Mundo, y ahí es donde yo veo una posibilidad, ¿no? Ellos me dicen, mira, para que vengas a buscar el premio. Le digo, bueno, mira, yo no puedo ir a buscar el premio porque yo tengo una prohibición de salida. A mí la seguridad del Estado me ha dicho que si yo salgo con toda mi familia, ellos me dejan salir. Ah, porque ya querían que te fueras. Claro, querían salir de mí, que es lo que querían desde el principio, ¿no? Como quieren librarse de todos los periodistas que hacen periodismo independiente en Cuba, ¿no? Y han inventado 1000 estratagemas y cada historia es diferente, Lucía. Entonces te dicen, si te vas con tus hijas, puedes salir, ¿no? Ellos me dicen, si te vas con toda tu familia para instalarte fuera, tú sí puedes salir. Entonces yo le transmito esto a las personas que estaban invitándome y ellos me dijeron, pero si no hay ningún problema, pueden venir todos. Ellos gestionaron las 4 visas y entonces mi tarea fue sencillamente un día que yo tenía vigilancia, la seguridad del Estado, bajar y decirle al que me estaba vigilando la seguridad del Estado, decirle, dile a tu jefe que ya yo me voy a ir con mi familia. Y al otro día me citaron a una oficina de la seguridad del Estado y me dijeron, ¿qué hay? Yo no les dije nada, porque a mí no me gusta hablar con ellos. Yo les dije, porque ellos me preguntaron, ¿y para dónde te vas? ¿Y cómo? ¿Y con quién? Y yo dije, no, yo me voy a ir. Eso es algo que yo estoy gestionando, pero quiero que ustedes lo sepan porque yo tengo una prohibición de salida. Y entonces ellos me dijeron, mira, nosotros no te vamos a quitar la prohibición de salida, pero el día que tú te vayas vamos a estar en el aeropuerto y te vamos a abrir el camino para que tú salgas, ¿no? Es como que ellos iban a estar ahí y ellos iban a permitir que yo pudiera viajar. Estamos hablando de la seguridad del Estado que tiene toda la fuerza del poder. Esto al final es un espectáculo, Lucía, porque ellos tienen toda la fuerza del Estado y cuando ellos van ahí y dicen, bueno, ella tiene una prohibición de salida, pero ella puede viajar, ¿no? Y cuando vienes aquí, que tienes que abandonar a tu familia, tu vida, tus amigos, todo, porque empiezas a temer por tus hijas, esa es la razón por la que decides venir, te encuentras con el shock de encontrarte con que aquí hay un montón de gente con este rollo de en Cuba se vive muy bien, la mejor sanidad del mundo, el imperialismo es muy malo y que supongo que no esperabas encontrar esta idea, ¿no? Bueno, imagínate tú, yo salgo de Cuba en el aeropuerto, cuando llegamos éramos 4 y había un operativo de 7 agentes de la seguridad del Estado. Yo tuve que pasar por todo eso, o sea, además sufrir otro interrogatorio más en el aeropuerto, en un lugar que le llaman el Cuartico, que es como una oficina que ellos tienen ahí. Y me dijeron, oye Luz, que tú te vas ya y entonces no vas a poder volver a no ser que sea, bueno, como que pintándome la cosa como si a no ser que sea una emergencia, ¿no? Porque no vamos a permitir que tú estés viniendo, esto es para que tú vayas y te instales allá, toda esa muela, como decimos nosotros, ¿no? Y me revisaron todo el equipaje, en fin, todo esto, mis hijas afuera esperando. Y yo metida en un cuarto con 4 agentes de la seguridad del Estado, ¿no? Cuando yo me monto en el avión, mi hija Isabel me dice... Pero quiero subrayar una cosa que es importante, que te meten en todo esto, quiero volver a repetir, por
por hacer artículos, periodismo, artículos que no son nada que podríamos hacer en España de lo que dice, yo que sé, Libertad Digital, lo que diario el Objective sobre un ministro, que era por hacer cosas sobre conciertos. Que más quisiéramos nosotros, sí, que en Cuba no hay transparencia, no poder hablar de corrupción. Hacer cosas sobre conciertos, autobuses y panaderías, simplemente para hacer periodismo. No, a ver, era un periodismo, Lucía, porque así empecé yo a hacer periodismo. Pero después uno empieza también a contar esa parte que ellos no quieren que uno cuente. Porque ya te digo, la realidad de Cuba es muy compleja, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, la criminalización de mujeres que se dedican a recoger los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Claro, porque en Cuba se supone que no hay feminicidios y no hay violencia de género. Exacto, y eso también es oposición para ellos. Y entonces la mujer que dice, aquí han habido tantas mujeres asesinadas... Es criminalizada, es también citada por la seguridad una opositora imperialista. Vale. Mercenaria también. Mercenaria. Porque claro, esos fondos son fondos de ONG extranjeras y también eres mercenaria. Es horrible. Y entonces este es el panorama, ¿no? O sea, es un panorama que ha ido también cambiando. La prensa independiente ha ido y ahora, como no evolucionando. Podemos hacerlo muy largo, me interesa cuando llegas a España convencida de que la gente sabe lo que está pasando y te encuentras... Es horrible. Que hay un montón de gente que sigue pensando, comandante Che Guevara... Compraron la narrativa de Fidel Castro, Lucía, y todavía a la altura del siglo XXI siguen creyendo que Cuba es un país que lucha contra el imperialismo. Y no es así. Cuba es un país que sufre una dictadura, que hay una persona, porque ya no estamos hablando de ni siquiera el partido, o sea, no, es Raúl Castro. Es Raúl. Raúl Castro. Aunque esté Díaz-Canel ahí, es Raúl Castro. Sí, Díaz-Canel es, o sea, Sheinbaum es una marioneta, Díaz-Canel es otra marioneta, Maduro era una marioneta. En el fondo. Entonces el capricho de esa familia, ¿no? De esa dinastía, de ese grupo, de esa gerontocracia, como tú le quieras llamar, con toda su fuerza represiva contra los ciudadanos. Esa es la verdad de Cuba. No estamos hablando de un país que resiste ante el imperialismo, no. Somos un país que somos víctimas. No es un país que resiste ante el imperialismo. El hambre no es resultado de un bloqueo, sino que no permitir que haya fuerza. Pero ¿cómo va a ser resultado de un bloqueo? Que ellos le llaman bloqueo, es un embargo. Cuando ellos levantan hoteles de 5 estrellas, hoteles de lujo, estamos hablando que en los últimos 5 años se han hecho hoteles de lujo en Cuba cuando las personas no tienen que comer, ¿sabes? Sí, bueno, esto lo hemos visto todo cuando Pablo Iglesias se ha alojado en un hotelaco, que la suite en la que está... Es que el tío es gilipollas, porque... Claro, podría haberse ido a la casa de protocolo del partido. Se hace un vídeo, y se hace el vídeo y es tan gilipollas que tiene detrás el paisaje, porque estaba el Capitolio, él quería que saliera el Capitolio. Ya, pero inmediatamente te das cuenta que no está en una habitación normal, está en la suite, que son $1.500. La habitación normal son $200, con lo que come una familia cubana un año, más o menos, ¿no? Pero él está en una suite de $1.500. Es que es alucinante, alucinante. Y él llega allí en un hotel que toda Cuba está con apagones, pero él está en un hotel, venga luz, ¿no? O sea, es que una cosa como delirante, es como ya nos importa la realidad un comino. Cuéntame un poco lo de los apagones, porque... Bueno, lo de los apagones es que... Es que aquí no lo saben. Aquí... O sea, tú hay cosas que das por hecho que todo el mundo sabe, que yo sé porque tengo amigos cubanos que si no, no lo sabría. Pero lo de Pablo Iglesias a mí me molesta, pero a mí me preocupa más el ciudadano promedio español que tiene ansias de justicia, ¿no? Y que simpatiza con esa narrativa porque es buena persona. O sea, esa persona a mí me preocupa más que Pablo Iglesias es un hipócrita, un indolente. Sí, pero ese ciudadano promedio ha sido, y te lo digo porque yo lo he vivido, porque yo estaba ahí, intoxicado por una narrativa. A ti te cuentan una cosa todo el rato y tú te la crees. Pero es lo que yo quiero decir. Pero no te llega la información. Tienes que empezar a conectar. Porque a la altura de hoy no es posible que haya apagones. Por ejemplo, aquí no saben que hay apagones. No lo saben. O sea, pero no es que haya apagones. Apagones hubo el otro día. O sea, te estoy hablando de hace 10 años. Hubo apagones apagones de 8 horas, 6 horas, no. Estamos hablando de que la luz falta 20 horas al día. O sea, 24 horas al día, 36 horas al día. El día tiene 24 horas, ¿no? Normalmente la estructura, como se ha estandarizado ahora, es que te la ponen la electricidad 2 horas al día, 3 horas al día. Y en ese momento los cubanos saltan de la cama, saltan del sofá, de donde estén, a poner la lavadora, a cocinar,
a tratar de hacer lo mínimo que puedan, pero ya no alcanza para que la comida en el refrigerador se mantenga cocinada, por tanto se pudren los alimentos con el dolor del alma de todo el mundo, porque lo que cuesta conseguir hoy en Cuba la comida, botar comida en Cuba es como lo peor que te pueda pasar. Sí, tirar comida es como con dolores que la gente lo hace, porque cuesta dinero, pero además cuesta mucho sacrificio, porque cuesta horas de cola, transporte, o sea, kilómetros de transporte, de transportación, o sea, no es que tú vas a la esquina y compras la comida cara, ¿no? Muchas veces tienes que recorrer kilómetros, hacer largas colas para poder comprar la comida, entonces tener que botar la comida a la basura es muy doloroso, y eso es lo que está pasando ahora. Y viene el verano. En el verano entonces es, además de eso, el calor, que no puedes dormir, los mosquitos. En fin, es un cúmulo de situaciones que ya la gente está harta, ¿no? Y los hospitales, porque yo, bueno, no quiero contar el caso de mi amigo, porque es privado de mi amigo, pero diga, para resumirlo, su madre hubiera sobrevivido aquí. Allí no pudo sobrevivir. Pero es el caso de muchos cubanos. O, por ejemplo, los que estaban, cuando hay un apagón, si tú estás en un hospital conectado a un aparato, te mueres, y esto lo ocultan, pero... Sí. Hay muchos casos que se pudieron haber solucionado con una simple medicina para... Exactamente. O sea, que quiere decir que el español no entiende que allá hay hambre, que no hay medicinas, que hay represión, y que todo esto no es un embargo, es una familia que decide que este señor no puede tener una mata de tomates en su casa porque llegamos y se la quitamos. No, y que además de eso no tienen, por ejemplo, ¿no? Lo que ha estado pasando en los últimos años, que empezó para abajo todo, 2018, para ponerte el ejemplo de cuando empezó a ponerse todo peor, ¿no? En ese momento es cuando ya el régimen empieza a perder el flujo de Venezuela, ¿no? Porque Venezuela también empieza a caer en una crisis, ¿no? Y el régimen no supo en ese momento, porque sabe que ahí le va el poder, darle el poder a la ciudadanía para que pudiera ella levantar el país. No quiere, no es que no sabe, es que no quiere. Sí, exacto, no lo hizo porque es lo que ellos han entendido que es lo que puede conservarles el poder, mantener a la gente sin ese poder económico, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, pues nada, sobrevivir ahí. Ellos pueden estar bien, ellos tienen plantas en su casa, ¿sabes? Y entonces el país lo más abajo y ellos, bueno, dejar pasar. Empezaron a aparecer algunos salvavidas puntuales, pero no, lo más abajo. Y entonces es lo que te digo, pasamos de hacer cola de 4 horas para comprar un pedazo de pollo a pagones de 8 horas, a tener entonces tiendas dolarizadas, donde solo puede comprar el que tiene mucho dinero, a pagones de 18, 20, 36 horas. Insostenible, o sea, y no es culpa del embargo petrolero de Donald Trump de enero, eso viene de atrás. Esto es importante porque la narrativa aquí de esta gente que vas a ver que está lobotomizada es por un embargo, es el imperialismo, Claro, pero además fíjate que no tiene que ver exactamente con el petróleo, el problema de los apagones, porque cuando hay petróleo también hay apagones, porque el problema es de infraestructura. Estamos hablando de una infraestructura que no ha recibido inversión, porque el dinero se va para los hoteles, para su buena vida, para todo lo que ellos, todas esas campañas publicitarias que hacen como estos viajes de estos señores, ¿no? Como congresos, que no le hace falta a nadie. Bueno, hay una noticia que no sé si la viste, que es que se habían ido, la CUP, ¿sabes lo que es, no? Sí. Vale, pues gente de la CUP, en mitad, o sea, fue hace poco, cuando la gente se estaba muriendo de hambre, se habían ido los de la CUP y les ofrecían un cabaret revolucionario con mojitos. En el cabaret revolucionario, pues parece ser que había chicos y chicas que vendían su amor y su caricia, y entonces les estaban llevando a un hotelaco para luego ir a la playa, meterse unos mojitos y tener asuntos. O sea, una cosa delirante, ¿no? Y entonces hacen esta gente que va a sus chiquicampamentos, digamos, y vuelve aquí y dice, ¡Cuba, todo maravilloso! Sí, hay muchos grupos de izquierda que históricamente han ido a Cuba a recoger 4 naranjas y llegan aquí diciendo que ayudaron a la economía y que Cuba es un país que resiste, o sea, la misma historia de siempre. Sin embargo, también yo me he encontrado con gente que va a esos eventos y por razones de la vida se sale un poco de ese camino que le abre el régimen para que vea solo lo que ellos quieren, y cuando salen de ese camino, no sé, dígase de la ruta que ellos le marcan, sí se encuentran con esa Cuba real, ¿no? Y ahí entonces muchos han hecho
Sí, les han un abierto cambio los ojos. de visión, ¿no? Y han podido conversar con cubanos que les empieza a contar esa realidad que ellos quieren ocultar. Vale. Y tú, Sok, cuando llegas a España, ¿cómo es la adaptación? Porque supongo que debe ser muy complicada, ¿no? Yo llego aquí, no sé a dónde vengo, tengo 2 niñas, no tengo trabajo, ¿cómo lo Bueno, a ves? ver, debo decir que España para mí, ¿no? Ha sido un país bastante amable, ¿no? Un país cercano. De hecho, yo había estado en 2018 y cuando caminaba por la Gran Vía recuerdo que decía, bueno, yo no quiero vivir fuera de Cuba, pero si un día tengo que vivir fuera de Cuba sería lindo que fuera España, porque la verdad es que yo me sentía muy cómoda, ¿no? Y llegué aquí, ya había antes ocurrido que muchos colegas y muchos amigos habían salido, entonces tenía una red de apoyo. Llegué también con este premio que me ayudó un poco a sostenerme los primeros meses en los que encontraba trabajo. Encontrar un piso fue cosa de suerte porque sin nómina, sin papeles, sin residencia, encontrar un piso aquí es como una misión imposible, si a veces con todo es y cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, tuve suerte, ¿no? En la cosa de la empatía, ¿no? Empecé, yo le hacía mi historia a todo el mundo, ¿no? Y hasta que encontré a este señor que me dijo, yo te voy a ayudar, ¿no? Bueno, ahí estoy. Poco a poco. Empecé a trabajar en un medio independiente aquí, que es un medio cubano, que tiene sede aquí en Madrid, Diario de Cuba, que ahí estuve un tiempo y ahora he vuelto de nuevo a 14 y medio, el periódico en el que trabajé yo en Cuba, y me he podido sostener. Me gusta Madrid, me gusta lo que veo, me encanta que es una ciudad que se puede caminar, que es una ciudad agradable, que aunque haya frío siempre hay sol. O sea, es una ciudad en la que yo no me muero de tristeza, ¿no? Sin embargo, yo después de 2 años, sin extrañar Cuba, porque yo no extraño, o sea, no es esa cosa que yo te digo, No, yo la extraño. familia, igual Extraño a mi padre, por supuesto, pero no extraño Cuba, no extraño el malecón, no extraño el mar, no, de verdad que no. Y yo me crié en Guanabo, que es una playa. Pero yo veo una foto de Cuba y yo me echo a llorar, porque yo miro Cuba y digo, yo soy de ahí. Claro. Es como que me quiero meter por la foto. Y no puedes ir a ver ni a tu padre ni a tu madre. Exacto. Entonces, bueno, mi madre está en Colombia, pero mi padre está en Cuba y encima es mayor. Tiene 78 años, entonces él me lleva 30 años. Entonces ha sido duro, por una parte, pero me he curado muchas heridas, ¿no? De toda esa persecución que yo sufrí en Cuba. Este es un país donde, aunque te encuentres con este bloque de gente que te mira así y te dice, pero tú eres una privilegiada porque pudiste salir, y tengo yo que explicarle que no se puede ser privilegiada cuando tú no estás aquí por elección. Yo no estoy aquí por elección, a mí me empujaron al exilio por toda esta represión que terminó con esta decisión, ¿no? Entonces, independientemente de esas personas que te dicen eso con tremenda indolencia, me he encontrado con muchos españoles muy generosos, gente que te escucha, que aunque no está de acuerdo contigo, te presta oído, ¿sabes? Y entiende. Entonces yo no tengo otras palabras que no sean de agradecimiento, ¿no? Para una ciudad que me abrió las puertas. Última pregunta que voy a plantear. Siempre que entrevisto a un cubano o un venezolano, que próxima va a ser una iraní, os lo juro, hay alguien que suelta, que yo ya no sé si son bots o son reales, pero siempre es lo mismo. ¿Pero por qué trae esta gente? A nosotros no nos interesa. Y yo intento decir, interesa porque esto puede llegar aquí, porque ya lo están metiendo, porque ya están yendo a por el pequeño empresario, porque ya están expropiando pisos por un truco que es la imposibilidad de echar a tu inquilino, porque ya están metiendo el intervencionismo estatal por todos lados. Porque ¿Cuántos años lleva Sánchez ya en la presidencia? Va a hacer 8. ¿Te das cuenta? Ya por ahí hay un peligro. Exacto, pues díselo, porque a mí no me escucha. Y no tiene pinta de que se vaya a querer ir muy fácilmente. No, yo sé, ni con agua caliente, o sea, va a haber puede que estar echarlo. 4 años más, y después, ¿cuántos años que es aquí el periodo? 6 o 4. 4, entonces sí, puede declarar una emergencia, no sé, o sea... Oye, no, eso, a ver, pero lo de menos es que puede estar ahí todo el tiempo, que ya me parece suficientemente grave, sino que ha demostrado en el tiempo que está en el poder, en el que una de las voluntades que tiene es dinamitar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, la institucionalidad, o sea, el tipo quiere cargarse hasta la separación de poderes. Exacto. Yo estuve hablando aquí con un juez que me dijo, oye, es que el tipo es un peligro. Entonces, a ver, volvemos al punto de lo que yo te decía ahorita, ¿no? De dar por sentado la democracia. O sea, estas cosas místicas que dice la gente de levantarte por la mañana y agradecer al sol y saludarlo,
esto parece una cosa de tontos, ¿no? Pero esto de lo que te habla es de que agradece, ¿no? Simplemente sé consciente. Te levantas por la mañana, coño, estoy vivo, tengo sol, puedo respirar, es lo mismo, ¿no? Estoy en un país con democracia, donde la gente puede elegir lo que va a comer, elegir el transporte en el que va, depende de su bolsillo, tiene una alternancia de poder. Si mañana el presidente lo hace mal, sí que puede salir a la calle. No sé yo cómo va, pero bueno. Bueno, pero puedes salir a manifestarte. Es que tú no le puedes... O sea, cuando yo digo que en Cuba tú puedes ir preso por salir a la calle a decir no quiero más este gobierno, o sea, y aquí todos los días tú ves manifestaciones que esas cosas pasan y nadie va a la cárcel por eso, ¿verdad? Vale, vamos a repetirlo. En Cuba te pueden llevar preso por ir a una manifestación. ¿Sí? Así empezamos, pero ahora tenemos muchachos presos por escribir un post en Facebook. Hostia. Que simplemente diga, quiero otro 11 de julio. El 11 de julio fue el día que la gente salieron a las calles. Hay una muchacha que se llama Zulmira, que está presa por eso. Vale, entonces, explícale a los que te están viendo que, uno, hay que apoyar a Cuba, dos, no hay que creerse a Pablo Hay que apoyar a los cubanos. Y a los cubanos, pero es verdad. Los que cubanos. Queremos libertad. Sí. Y el tres, régimen cubano no hay que apoyarlo. Esto les interesa porque puede venir aquí, porque el hecho de que hayas tenido a un señor como Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno con acceso al CNI, es decir, al Centro de Inteligencia, a la CIA española, para entendernos, que ha tenido acceso a papeles muy privados, esto es peligrosísimo. Yo creo que o sea, la ciudadanía tiene que ejercer siempre ese sistema de vigilancia, de estar pendiente de lo que está haciendo el poder, ¿no? Y no hay que perder de vista las alianzas que hace ese poder, con quién se relaciona, a quién apoya. Sánchez tampoco nunca ha dicho que en Cuba hay una dictadura. No hay una democracia. Es verdad que Sánchez nunca ha dicho que en Cuba hay una dictadura, esto es cierto. Ha dicho que no hay democracia. Vaya, imagínate tú, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, yo creo que lo sano es que uno vea todos los días que tiene, ¿no? Bueno, estoy en un país donde tengo estas herramientas. Y las puedo perder si no las cuido. Y no puedo, claro, yo no digo que hagas una fiesta por eso, pero por lo menos no decirme a mí que no puedo luchar para tener esa sociedad, que es la base de lo que tú tienes. Nosotros estamos luchando en Cuba por tener libertad de asociación, libertad de prensa, libertad de expresión. Comida. Es que eso, claro. O sea, vamos a lo básico, comida. Sí, pero bueno, la libertad económica es lo que va a dar comida, porque la comida no va a caer del cielo. La comida va a venir de nuestro trabajo, pero no nos dejan. Porque nos tienen amarrados. Pues díselo, para despedirte, dile lo importante que es para un español entender que cuando estamos hablando de Cuba, en lugar de pensar, guau, esto viene lejos y a mí no me toca, no, es que te toca porque ya has tenido a gente pro-cubana dentro del gobierno. Es decir, que hayas tenido a un vicepresidente que ha tenido acceso a los papeles privados y se ha ido a abrazar a Díaz-Canel y le ha llamado camarada. O sea, es que el que no ve un peligro ahí está ciego. O sea, yo no digo que, a mí tampoco me gusta decir que España es una dictadura. Claro que no, España todavía es una democracia, pero corre mucho peligro si sigue viendo con buenos ojos ese tipo de manera de ejercer el poder, ¿no? De querer tener el control absoluto de todo. Eso es un peligro. Y como mismo te digo que es un peligro, es una virtud no, es un beneficio tener la base para poder luchar contra el poder. Si la sociedad en la que tú estás viviendo no tiene herramientas para luchar contra el poder, es una sociedad que no es sana. Muy bien. Que es el caso de Cuba. Pues vamos a dejar 3 frases. Uno, la realidad es opositora, y cuáles eran las otras. Si la sociedad que tú vives no tiene herramientas, no es una sociedad sana y no es ni siquiera una sociedad. Y 3, nunca pienses que no te puede tocar a ti. O sea, agradece la democracia todos los días y lucha. No la des por sentada, que la democracia ahora mismo es que es la base de todas las sociedades sanas. Pues aquí lo dejamos entonces. Y ahora que muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Lucía. Para todos los que os quejáis de estos posts, pues no volváis. Pero los que no os quejáis y os parecen interesantes, hacedlos correr. Porque creo que es muy importante que en España esto se sepa, porque yo he sido de las que creían firmemente, bueno, en Cuba no hay una dictadura, en realidad lo que cree Sánchez, es decir, ese mensaje está tremendamente interiorizado porque llevan desde los 80 a pico y pala metiéndonos en la cabeza. Pues habrá que erosionar ese mensaje. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hasta aquí. Vosotros ya sabéis, suscribirse, darle like, dejar un comentario para que esto se mueva y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
Goodbye.